Bendiciones para todos ustedes, amables televidentes, radioyentes y los que también están mirándonos por el internet. Sean bienvenidos a la lección de la escuela sabática, al estudio de ella. Estamos aquí en este día, martes 10 de noviembre, muy agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de llegar hasta sus hogares con este estudio. Estoy una vez más anunciando a la audiencia del canal 51.2 de Houston que estaré predicando la palabra de Dios este sábado allí en esa ciudad, en el templo que rentamos en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020, y animamos a todos los que miran este canal de televisión a que puedan visitarnos. Voy aquí una vez más a saludar a mis hermanos que están listos para ayudarme, como son mi hermano Carmelo y mi hermano Tony. Hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor, y otra vez bienvenido cada uno de ustedes, hermanos, que nos hacen el honor de escuchar y estudiar juntamente con nosotros, y sobre todo de orar por nosotros. No se olviden de orar por estas lecciones de escuela sabática para que lleguen a mucha gente. Que Dios los bendiga. Amén, hermano Carmelo. Yo también estoy aquí agradecido y es un placer, ¿verdad?, poder compartir la palabra con nuestros televidentes, con nuestros radioyentes, sabiendo que todos somos bendecidos. Así es que echémosle ganas, hermanos, echémosle ganas porque el tiempo está cerca. Amén. Qué bonito recibir esas palabras, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, que dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así es que adelante, ánimo. Amén. Pues hermano Carmelo, ¿quiere hacer la oración para empezar? Con todo gusto. Señor y Padre, alabado y glorificado sea su nombre. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias por un día más de vida y una oportunidad más de trabajar en su viña. Ayúdenos, Padre. Suplicamos la presencia de su Santo Espíritu para que sea el que dirija esta reunión, esta lección, Señor, y que todos podamos salir bendecidos. Así es que en sus brazos de amor nos encomendamos, pidiéndoselo y agradeciéndoselo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros mirábamos que el servicio tiene un costo, el servicio a Dios. Atender el llamado de Dios a servirle, sabemos que va a traer implicaciones donde pues habrá persecución, donde habrá odio por parte de parientes y de autoridades. Pero tuvimos la garantía de antemano por parte del Señor al decirnos que si perseveramos en medio de todas esas tribulaciones que van a venir, pues vamos a ser salvos, y eso es lo más importante, que la salvación se nos garantiza. Pero hoy nosotros vamos a ver que en Jesús nosotros tenemos ese ejemplo de perseverancia, ese ejemplo de persistencia. Hermanos, por eso la lección lo llama hoy a Jesús el mayor siervo, porque Él nos muestra cómo Él, ante la misión que había venido aquí a desarrollar, con todo lo que se le presentó, Él se mantuvo siempre fiel a su servicio a favor de los demás. Amén. Hermano Carmelo, ¿qué precio iba a pagar pronto Jesús por los pecados de este mundo, según la lección de hoy? Bueno, vamos a la palabra del Señor, que nos dice en Marcos 9:31, 10:33 y 34. Marcos 9:31 dice así: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y ahora vamos al 10:33 y 34. Dice de esta manera: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Hermanos, aquí vemos que el Señor Jesús no ocultó nada, ¿verdad?, del final de su ministerio, lo que iba a pasar. Igual manera no les ocultó nada a los discípulos también de lo que iban a padecer por causa de
de ser cristianos por causa del nombre de Jesús, así también nosotros, no se nos oculta nada. Es mentira todo aquel que te predica de prosperidad, es mentira que todo aquel que dice que tu vida va a cambiar para bien, de que todo va a ser hermoso y de que vamos a sentir de una vez la probadita esa aquí en este mundo para probar las glorias celestiales. Hermanos, aquí nosotros tenemos que seguir esas huellas de nuestro Maestro, esas huellas del siervo mayor de nosotros, porque así como Él pasó esto, nosotros no estamos exentos de pasarlo también. Así es que, ¿verdad? Adelante, hermanos. No cabe duda, hermanos, de que, como decíamos en una lección anterior, no hay corona sin cruz. Y el Señor se lo dijo claro a los discípulos. Esto y esto, dijo, les va a venir, como lo veíamos ayer, pero finalmente, si perseveran, serán salvos. Y una demostración de que siempre al final de los sufrimientos viene la victoria es, dice el Señor, mi vida, lo que va a pasar conmigo. Porque yo, dice, voy a ser entregado en manos de los hombres y estos me van a matar, pero después de muerto, al tercer día voy a resucitar. Amén. Habrá sufrimiento conmigo, pero yo voy a salir victorioso al final. Gloria a Dios. El Señor se lo dice claramente, en manos de los hombres, dice en el versículo 31 de Marcos 9, pero ya aquí, en Marcos 10, 33 y 34, ya Él describe quiénes serán esos hombres. Y dice que esos hombres serán los principales sacerdotes y los escribas. Estos, dice, me van a condenar a muerte y me van a entregar a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los romanos. En otras palabras, los líderes religiosos me van a entregar a las autoridades civiles. La religión y la política se unirán. Y juntos entonces, dice el Señor, estos me van a escarnecer, me van a azotar, me van a escupir, me van a matar. Pero al tercer día, dice, voy a resucitar. Siempre el Señor hace el énfasis de que al final de los sufrimientos hay una victoria, ahí está el premio, ahí está el galardón. Y como mayor siervo, Jesús nos está mostrando lo perseverante que será Él, lo persistente que será, lo fiel que será Él, sirviendo a su Padre, sirviendo a la raza humana, aún en esas condiciones. Hermanos, esto es algo digno de que lo tomemos muy en cuenta, porque no está lejos el día cuando nosotros pasaremos por situaciones parecidas. Hermano Tony, ¿qué le parece? Sí, pastor, y también el conocer que Él no lo hizo por obligación, o sea, no lo obligaron. Él se ofreció voluntariamente. Miren lo que nos dice, Filipenses 2:8. Dice, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte. Su muerte no fue una obligación, Él lo aceptó. Obediente a todo el plan de redención, Él fue obediente a todo ese plan de redención y se entregó. Esa fue la generosidad de nuestro Dios. Dar a su Hijo y su Hijo obedecer todo generosamente para darnos salvación. Miren lo que dice Consejos sobre Mayordomía Cristiana, el capítulo 16, la página 16, párrafo 2, dice, la generosidad es el espíritu del cielo. El abnegado amor de Cristo se reveló en la cruz, hermanos. Él dio todo lo que poseía y se dio a sí mismo para que el hombre para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Dice. La cruz de Cristo es un llamamiento a la generosidad de todo discípulo del Salvador. Todo el que se diga ser discípulo del Salvador, debemos de tener esta generosidad, hermanos. Qué hermoso, pero también se necesita de ese valor, porque está escrito, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Amén. Que Dios nos ayude
a nunca echarnos para atrás para nada, sino siempre darnos el todo por nuestros hermanos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermano Tony, según la nota del don profético que sigue a continuación, ¿qué se proponía el Señor al estarle diciendo a los discípulos todo lo que le vendría a Él? ¿Qué nos dice la nota? Durante el viaje por Galilea, Cristo había procurado otra vez preparar el ánimo de sus discípulos para las escenas que les esperaban. Les había dicho que debían subir a Jerusalén para morir. Debía subir a Jerusalén para morir y resucitar. Y les había anunciado el hecho extraño y terrible de que iba a ser entregado en manos de sus enemigos. El hecho extraño y terrible. ¿Por qué extraño? Porque su propia gente lo iba a entregar. Y los líderes del pueblo, que eran los guías, se supone que era la luz para guiar al pueblo, ellos mismos eran tinieblas porque estaban queriendo opacar la verdadera luz que era Cristo Jesús. Y note usted que dice que el Señor les estaba diciendo todo esto para preparar el ánimo de ellos, para que las escenas que les esperaban, pues ellos estuvieran, como decir, listos para soportarlas, porque no era nada fácil. Estaba buscando el Señor preparar el ánimo. Y sí, esto es lo que Él también está queriendo que nosotros entendamos. Él también ahora quiere que nosotros, hermanos, estemos preparados. Amén. Él también, con esto que leemos, de que las autoridades se unirán con los líderes religiosos para perseguirnos, que se levantará aún parientes que nos van a odiar. Esto, hermanos, el Señor al decirlo, es para darnos ánimo, okay, a que estemos listos, a que estemos preparados para esas escenas. Es interesante que estas cosas, lo que hubiera hecho es, tal vez a los discípulos, como dice aquí el don profético, animarles, al ver la valentía de su maestro, cómo anticipadamente sabía lo que le venía. Pero en vez de que ellos se sintieran animados, ¿cuál fue la reacción de ellos, hermano Carmelo, cuando Jesús les habló de sus futuros padecimientos? Bueno, vamos a verlo a la palabra del Señor, a la luz de la Biblia, en Marcos 9:32 y 10:32. Dice 9:32 de esta manera: pero ellos no entendían este dicho y tenían miedo de preguntarle. Y el 10:32 algo similar, vamos a leerlo también. Dice: e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban asombrados y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Algo muy nuevo para estos discípulos, estar escuchando estas palabras de su maestro. Para ti, mi hermano, para ti, mi hermana, esta lección que hemos estado estudiando esta semana, ¿cómo te ha impactado? ¿Qué has pensado tú de esto? ¿Verdad? Aquí vemos que los discípulos tenían miedo hasta ya de preguntarle las cosas, y podemos verlo que nosotros también, al escuchar todos estos pasajes bíblicos, porque lo está hablando la palabra del Señor, ¿verdad? De precisamente lo que se le espera al verdadero Hijo de Dios, que no es nada bueno, pero también tenemos la garantía del Espíritu Santo, ¿verdad? Que desde un principio, desde que creímos, Él nos va a ayudar hasta el final. Así es que, hermano, hermana, pues sigue diciendo aquí en el mismo 32 que le seguían con miedo. Y entonces Jesús, ¿verdad?, los agarró aparte y les volvió a decir estas cosas, preparándolos precisamente, ya que Él, ¿verdad?, en estas palabras les daba ánimo, ¿verdad?, les daba ánimo, porque Él iba a ser el ejemplo de todo esto. Así es que, hermanos, pues nosotros estas lecciones es para un beneficio y para una preparación, para cuando lleguen esos momentos que si el Señor lo ha dicho que van a llegar, no estemos, ¿verdad?, esperando que va a ser una sorpresa, sino que
va a ser una realidad, pero no estamos solos, como dije antes. Así es que, adelante. Pero hay algo que dice aquí el don profético, hermano Tony, por el cual los discípulos no entendían, por el cual los discípulos no se atrevían a preguntar. A ver qué nos dice. Dice, los discípulos no comprendían todavía sus palabras. Aunque la sombra de un gran pesar había caído sobre ellos, el espíritu de rivalidad subsistía en su corazón. Disputaban entre sí acerca de quién sería el mayor en el reino. Esto lo estamos leyendo la misma página del Deseado de todas las gentes, la página 399. O sea, ellos estaban tan absortos todavía en su contienda de quién sería el mayor, que lo que el Señor Jesús les decía no lo absorbían, no lo agarraban. Y cuántas veces así pasa en nosotros, que a veces tenemos algo entre la misma familia, que leemos la Biblia y parece como que nomás llega aquí hasta el sonido, pero no penetra en nuestra mente, en nuestro corazón. No hay cambios en nosotros. Así también en ellos no hubo cambios. No entendían porque estaban todavía en contiendas. Y una demostración de por qué la sierva del Señor dice de que esa rivalidad que tenían entre ellos era lo que no los dejaba entender. Una demostración de eso es lo que pasa a decir ahora Jesús y lo que ellos están experimentando. Jesús nos lo va a contar. ¿Cómo demostraron que todavía no entendían la naturaleza de su reino, hermano Carmelo? Bueno, para eso vamos a Marcos 9, 33 al 35. Dice la palabra del Señor. Y llegó a Capernaum, y estando ya en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Pero ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí de quién había de ser el mayor. Hermanos, cuando tú estás escuchando palabras que te están infundiendo miedo, que te están infundiendo algo que tú no quieres escuchar, tus oídos se bloquean, tú quieres, ¿verdad?, escuchar palabras que te agradan y aparte de eso, como que desvían la conversación con otras cosas, y eso era lo que estaban estos discípulos, desviando esa conversación. ¿Por qué? Porque leímos anteriormente de que tenían miedo. ¿Por qué? Porque una sombra estaba cayendo sobre ellos al relatarles Jesús, al decirles lo que iba a pasar. Así es que, hermano, pues si esta lección, ¿verdad?, te está haciendo algo extraña, algo nueva, es la palabra del Señor la que lo está diciendo, no somos nosotros. Así es que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Yo aquí veo también otra cosa. Bueno, esto no lo veo yo de mí mismo, sino que la sierva del Señor lo explica. Dice que los discípulos creían lo que se había venido diciendo del Mesías, que iba a llegar ese Mesías y los iba a levantar como nación, iba a quitar el yugo romano. ¿Ve? Entonces por eso es que ellos tenían el pleito de ver quién en el trono se iba a sentar a la izquierda, a la derecha, quién iba a tener puestos, cargos importantes. Juan el Bautista tampoco lo entendía. Fíjense lo que dice aquí en el Deseado de todas las gentes, el capítulo 22, la página 185, 186, 1, dice así: como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Esperaba que Jesús ocupase el trono de David, y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan quedaba perplejo y perturbado. Juan tampoco entendía. Venía predicando, el reino de los cielos se ha acercado, pero él también esperaba que fuera un reino terreno, que el Señor Jesús tendría ese reino y dominara, los rescatara de la esclavitud de Roma. Ese pensamiento también lo traían ellos, y esa era la discusión que tenían. Bueno, qué lamentable que por estar en esa condición, pues no comprendieran las palabras del Señor con respecto a su sufrimiento. Pero yo quisiera llamar la atención, hermanos, a esto que dice acá, verso 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino?
quiero llamar la atención a esta declaración, porque hermano, toda cosa que hablemos entre nosotros, al Señor no le pasa desapercibida. Claro. Ellos venían entre ellos platicando, discutiendo quién sería el mayor, y según ellos su maestro no lo captaba, no lo oía, pero el Señor viene y los llama a cuentas y les dice: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Hermanos, tengamos cuidado, porque hay veces que nos agarra, nosotros tres por ejemplo, de agarrar a cierta persona y empezamos a hablar de esa persona y hablamos, la ponemos por todas partes, hermanos, y no nos damos cuenta o no nos percatamos que allá el Señor nos está escuchando. Y así como llamó a estos discípulos a cuenta y les dijo: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Un día nosotros también seremos llamados a cuenta. Sí. Y de todas esas cosas que hablamos entre nosotros, que el Señor las oye, nos pedirá cuenta y nos dirá qué era lo que hablábamos. En ese juicio investigador que se está llevando a cabo, hermanos, cuando se tome nuestro nombre, si cuando eso suceda, nosotros todavía andamos en esas, de andar en pláticas entre nosotros, y muchas de ellas que no son aprobadas por Dios, allí saldrán, daremos cuenta. Hay que tener cuidado, porque el Señor no pasa desapercibido nada. Aquí en este caso, ellos pensaron que no había sabido el maestro de su conversación, y resulta de que cuando Él les pregunta eso, dice que se quedaron callados, porque en el camino, dice, habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, y por lo tanto se quedaron calladitos. Y les dijo: les voy a dar una enseñanza, les dijo: ustedes, el que quiera ser entre ustedes el primero, debe ser el postrero de todos y el servidor de todos. El Señor los desnudó, calladitos se quedaron, porque se dieron cuenta que el Señor sabía de su plática. Y otra cosita más, varones, yo aquí estoy viendo que la mente de estos discípulos estaba acá bloqueada. Se había quedado en un término de como ellos esperaban el Mesías, esperaban ese reino aquí en esta tierra. Hoy en día, hermanos, también hay mucha gente que cree, ¿verdad?, que nosotros no vamos a pasar por la tribulación, que nosotros todo va a ser hermoso y vamos a estar esperando a que ya Cristo venga y Él nos va a llevar. Pero aquí hemos estado estudiando en esta semana el costo de esa salvación, el costo del servicio que nosotros le prestemos al Señor. Va a traer todas estas cosas, estas consecuencias, ¿verdad? Y eso, pues, es una tristeza que yo también pensara decir: yo no voy a pasar por tribulación, yo no voy a pasar por estos padecimientos. No, hermanos, ya ejemplo se nos dio, y nosotros, como dijo el siervo, ¿verdad?, no va a haber corona sin sufrimientos. Así es que, pues, reflexionemos, meditemos en esto. Hermano Tony, la cita del don profético que sigue, que es la que está en el deseo de toda la gente, de la página 399, venimos leyendo, ahora toca la 402. ¿Qué nos dice? Dice: aunque Cristo, hablando de Cristo, dice, había hablado muy claramente de lo que le esperaba, la mención de que pronto iba a ir a Jerusalén reanimó en ellos la esperanza de que se estuviese por establecer el reino, y los indujo a preguntarse quiénes desempeñarían los cargos más elevados. El Salvador reunió a sus discípulos en derredor de sí y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Tenían estas palabras una solemnidad y un carácter impresionante que los discípulos distaban mucho de comprender. Ellos no podían ver lo que Cristo discernía. No percibían la naturaleza del reino de Cristo, y esta ignorancia era la causa aparente de su disputa. Pero la verdadera causa era más profunda. La lucha por el puesto más elevado era la manifestación del mismo espíritu que diera origen a la gran controversia en los mundos superiores, e hiciera bajar a Cristo del cielo para morir. Qué terrible, qué tremendo esa discusión que tenían
era causada por Satanás mismo, que empezó allá en el cielo esa discordia, ese conflicto, y hizo que cayeran la tercera parte de los ángeles. Pero también, como aquí lo dice, es lo que hizo que nuestro Señor Jesucristo viniera y muriera en la cruz del Calvario. ¡Qué tremendo! Y quiero añadir algo que se encuentra en el discurso maestro de Jesucristo. En el capítulo 6, dice así el capítulo 6, la página 119:4. El que decida entrar en el reino espiritual descubrirá que todos los poderes y las pasiones de una naturaleza sin regenerar, sostenidos por las fuerzas del reino de las tinieblas, se despliegan contra él. ¡Qué tremendo! No sé si captaron, mis hermanos, lo que aquí dice. Lo voy a volver a leer despacio, hermanos, y tú léelo allá, busca Discurso Maestro de Jesucristo, el capítulo 6, dice: el que decide entrar en el reino espiritual descubrirá que todos los poderes y las pasiones de una naturaleza sin regenerar, sostenidos por las fuerzas del reino de las tinieblas, se despliegan contra él. Todo lo malo lo va a traer Satanás, porque tenemos o hemos tenido años de estar caminando con él, de estar manteniendo, alimentando ese mal espíritu. Y dice que cuando quieras tú cambiar, cuando tú quieras servir a Cristo Jesús, cuando tú te quieras entregar, se te va a venir todo eso, hermanos. Vicios que va a ser imposible para ti romper eso. Va a utilizar a tu mismo esposo, tu misma esposa, te voy a divorciar si sigues así. En fin, ¿qué cosas no va a traer Satanás para impedir que tú sirvas al Señor? Pero sigue diciendo: el egoísmo y el orgullo resistirán todo lo que revelaría su pecaminosidad. El orgullo no permitiría, no quiere permitir que tú que entiendas la condición que tienes delante del Señor, y de esa manera no vengas al Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! La verdad es que esta es una advertencia, hermanos, para nosotros. Aquí hay un gran peligro cuando nosotros no queremos jugar un perfil bajo, sino que siempre queremos tener el perfil bien alto. Y lo reflejamos aún en el pueblo de Dios con esto de los cargos, con esto de los puestos. Miren, en estos días son tiempos de elecciones en las iglesias de advenimiento, la iglesia adventista, vienen esas comisiones de nombramiento, y el enemigo a veces se manifiesta en algunos, porque hay algunos que andan buscando puesto, y estos que andan buscando puesto muchas veces entran en rivalidad cuando no se les dé el puesto que quieren. Yo le quisiera decir a alguien que está albergando en su corazón tener un puesto, que mejor no acepte nada, porque del momento que lo está albergando, ya va a querer ese puesto que usted quiere, y si no se lo dan, el enemigo va a obrar. Mejor que no lo acepte. ¿Por qué estoy tratando esto? Porque me impactó esta declaración que tenemos aquí en la lección. La última parte de la nota del don profético dice: la lucha por el puesto más elevado era la manifestación del mismo espíritu que diera origen a la controversia en los mundos superiores, y que hizo bajar a Cristo del cielo para morir. A ver, ¿cuál era ese espíritu que dio origen a la gran controversia en los mundos superiores? El espíritu del diablo. Pues ese espíritu, dice, es el que también se manifiesta cuando hay luchas por los puestos más elevados. Yo me recuerdo un hermano, dijo, me costó llegar a anciano, dijo, y ahora me quieren bajar a diácono, dijo. Él miraba ese asunto como jerarquía, él miraba ese asunto como una escalera. No, dijo, yo no puedo volver a diácono. Por muchos años fui diácono, dijo, y hasta ahora he llegado a anciano. Yo no puedo bajar otra vez a diácono, mejor que no me den nada. ¡Qué tremendo! Cómo la gente tiene ese ego y cómo tienen ese espíritu de altivez. Es muy peligroso, hermano. Es el espíritu de Satanás.
la lucha por los puestos. Y así estaban los discípulos, por eso no entendían cuando el Señor les decía, miren, esto y esto y esto me va a venir. Prueba de eso es que después, cuando llegaron las cosas, pues salieron todos corriendo. Hermanos y hermanas, el Señor nos ayude para que entendamos que el servir al Señor es prácticamente un servicio de humildad. Amén. Es un servicio de amor y es un servicio que conlleva sacrificio y hasta muerte, como sucedió con nuestro Maestro, pero que terminará finalmente con un triunfo, y es el triunfo de la vida eterna. Creo que llegó un momento aquí importante para orar por esto. Amén. Y pedir al Señor su ayuda. Amén. ¿Qué les parece? Amén. Oramos. Esta es nuestra escuela. Exactamente. Señor, cómo nos amonestas, cómo nos exhortas a no repetir los errores de tus discípulos. Y nos haces ver a través de tu ministerio, a través de tus sufrimientos, a través de esa situación difícil que experimentaste, donde hasta moriste. Nos haces ver, Señor, que para obtener la corona se tiene que cargar la cruz. Y algunas veces eso va a requerir pues la negación de nosotros mismos. Oh Padre, te rogamos que nos ayudes para que seamos humildes, no tener el espíritu que los discípulos tenían en esta ocasión, de rivalidad, de superioridad. No, Padre, porque ese es el de Satanás. Por favor, te rogamos que quites de nosotros cualquier vestigio, cualquier raíz de superioridad o de altivez, Señor. Por favor, Padre, te pedimos que nos deje el privilegio de ser transformados en nuestro corazón. Y rogamos que lo que venga por delante, lo que sea, Señor, nosotros, siendo advertidos de antemano, nosotros lo soportemos sostenidos por tu mano. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.